Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Me conviene esa persona? Bueno, mis corazones, pues antes que nada deciros que este interactivo es de los que habéis pedido en el interactivo anterior. Así que os invito a que me escribáis un comentario en este vídeo sobre el interactivo que queréis que haga. Así que vamos a comenzar el interactivo. A la pregunta, ¿me conviene esa persona? Como siempre ya sabéis cómo funcionan. Pondré dos cartas sobre la mesa y tú eliges una de ellas para obtener tu lectura. Opción número 1. ¿Me conviene esa persona? Opción número 2. Concéntrate, piensa en esa persona. Elige y, como siempre te digo, elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Me conviene esa persona? Hay muchas respuestas a día de hoy que tú tienes ya. Hay muchas que tienes. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Aparte de las respuestas que tú ya tienes, ¿eh? A ver, esta persona que te ha dicho a ti que está solo, que está sola, que ya no tiene nada con su ex. Y digo es porque oficialmente es su ex. Pero extraoficialmente no es su ex, ¿vale? Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que en un futuro su ex sigue presente. Y ya no estamos hablando que siga presente por los vínculos que tengan. No, yo no estoy hablando de eso. Sigue presente a nivel emocional, es lo que yo quiero decir. Sigue presente a nivel emocional. Vamos a ver qué más. Te voy a decir los puntos por los que realmente no te conviene esta persona, ¿eh? Y el primer punto que veo es el que te he dicho, su ex está presente no solo por los vínculos, sino a nivel emocional. Ese es el primer punto y digamos el más importante, porque los otros puntos que voy a decir podríamos decir que son secundarios. A nivel económico no te conviene esta persona. A nivel, ¿cómo te explico? A nivel de que te pueda aportar algo esta persona y te ayude a crecer a ti mismo, que es lo que se supone que es una pareja. Si una pareja te tiene que sumar, no te tiene que restar, pues a este nivel tampoco te conviene esta persona. O sea, yo lo que estoy viendo, para que tú me entiendas, es cómo tus ilusiones se van apagando o se encarga esta persona con sus actitudes de cortarlas. Vamos a seguir. Vamos a seguir con esta opción número 1. Yo pienso que hay ya muchas informaciones que te han dicho, dice, y tú tienes que comprobar algunas de ellas para tomar una decisión. Entonces, no estás logrando ver con objetividad porque te estás fijando en lo que no te tienes que fijar, así dicen las cartas.
Y como te he dicho en un principio, hay muchas respuestas a tu pregunta que ya las tienes, pero no quieres verlas. Vamos a ver qué más. Aquí dicen las cartas, llegará el momento en el que tú tomes una decisión ante algo que a ti te van a decir. Algo que tú no esperas. Aquí yo no estoy hablando de lo que tú ya intuyes o de lo que tú esperas. Yo te estoy hablando de otro acontecimiento que te dirán, información que te llegará, la cual te lleve a ti a tomar una decisión. Esto pasará de cara a futuro. Y eso será lo que a ti te dará fuerza para dejar pasar esta persona. O dejar atrás, vamos a decirlo así, dejar atrás definitivamente a esta persona. Vamos a ver los sentimientos, pero yo, la manera de ser que veo y los comportamientos que veo contigo, pues vamos a ver. Atracción sexual y a veces en el sexo, aquí dicen las cartas que tú te sientes utilizada o utilizado. O sea, como que hay un compromiso y fuera, en este caso. Lo hago por compromiso y ya está. Algo así. O porque tenga ganas. Si tengo ganas, me quito yo las ganas y no me importa lo demás. Es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, yo no te puedo hablar de que esta persona tenga un sentimiento. Yo no veo un sentimiento realmente. Es una persona que va a su beneficio propio. Ni más ni menos. A lo largo de este mes de diciembre, aquí dicen las cartas que vosotros vais a tener una pelea, una discusión. Pero vamos, esta discusión es como de tantas que habéis tenido. Discusión que esta misma persona provoca. Pero tú te preguntarás, ¿por qué esta persona provoca estas discusiones? Cuando esta persona quiere estar solo o quiere estar sola, porque quiera hacer otras cosas, provoca estas discusiones. Es el momento perfecto para que no me puedas reprochar nada. Si no estoy contigo, ¿qué me vas a reprochar? O sea, si me he peleado contigo 2, 3 días, yo dentro de esos 2 o 3 días hago lo que se me da la gana. Y es como funciona esta persona. Entonces yo no te puedo decir que te conviene esta persona, no te conviene para nada. Para nada. Vamos a verte a ti de cara a futuro. De cara a futuro, a mí me dicen las cartas que tú estarás con una persona un poco más joven que tú, ¿vale? Que es cierto que cuando tú conozcas a esta persona te verás involucrado o involucrada en un triángulo amoroso, quizás sea por tu parte, ¿ve? Dice, pero que será un triángulo amoroso que no durará siempre. O sea, que yo finalmente lo que te quiero decir, que aunque esto empiece en un futuro como un triángulo amoroso, esto no va a durar toda la vida, ¿vale? O sea, que yo con esta persona a la cual tú estás a día de hoy no te veo. Vamos a ver. De hecho, aquí, fíjate lo que dicen las cartas. Dice, llegarás un momento en tu vida en el que solo querrás buscar de la otra parte la tranquilidad. Fíjate, la tranquilidad. O sea, tú fíjate qué estado de nervios a ti te puede poner esta persona con la cual tú estás. Por la persona la cual tú estás preguntando.
Será una decisión difícil, seguro. Seguro porque yo veo mucha toxicidad en esta historia. Pero finalmente la tomarás la decisión. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con este interactivo, con la opción número 2. ¿Te conviene esta persona? Opción número 2. Vamos a ver cómo está la situación. ¿Cómo quieres verlo tú? ¿Cómo lo ves? Porque hay una parte que te dice que sí y otra parte te dice que no. Hay algo muy claro aquí. Quien sea que esté de por medio en vuestra historia me sale en pasado. Y si me sale en pasado es porque no tiene poder ya en esta historia, ¿no? Y tendrá una fecha de caducidad, igual que los yogures. O sea, eso es así. Entre vosotros, la historia va a continuar, así lo dicen las cartas. Vamos a ver cómo continúa esa historia, porque a mí me dicen las cartas, bueno, esa historia en el próximo encuentro que vosotros tengáis, o cuando tu historia con esta persona se reanude, podría haber embarazo de por medio. Para los que podáis quedaros embarazados, esto no va para todos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaría aquí entre vosotros dos después de este embarazo? Vamos a ver. Yo veo una historia de amor entre vosotros. Pero yo también te voy a decir algo. Yo veo que formes eso que quieres formar con esta persona, ¿no? En el caso de que tengáis un hijo, formar una familia. Pero también voy a decir que hay cosas que van a ser más difíciles de cambiar. Y en este caso es el entorno de esta persona, el tema de amistades y demás. Entonces esto va a ser más complicado que cambie. Ahí ya te diría que no es una cosa que a ti te genere en tu vida un inconveniente grande. Entonces no te puedo decir que no te conviene por esto. Yo no te puedo decir eso. ¿Te conviene esta persona a nivel sentimental en tu vida? Sí. A otros niveles, pero es que cada uno, también te voy a decir una cosa, nadie es perfecto. Entonces yo en este tipo de tiradas, en este tipo de preguntas, me baso más en lo sentimental. O sea, y si en un principio a mí en lo sentimental me dicen que no te conviene, es que no te conviene para nada. Pero este caso es diferente. En lo sentimental dicen que sí te conviene esta persona. Vamos a ver qué más. Llegará un momento, aquí lo dicen las cartas, en el que los sentimientos entre vosotros serán muy, muy intensos. Es cierto que hasta día de hoy no se han mostrado mucho esos sentimientos, por lo que yo veo, ¿no? Pero dicen que con el tiempo se va a llegar lo que es a un equilibrio, dice, y esos sentimientos van a ir siendo mostrados, incluso va a haber mucha intensidad. Vamos a ver si veo, aparte de ese embarazo y de esa unidad que hemos visto, esa unión que hagáis, hay algún otro tipo de unión entre vosotros, ¿bien? De cara a futuro.
De cara a futuro hay más uniones entre vosotros. Pero también te tengo que decir en este caso que aquí tendrás que esperar. No serán uniones que vengan de la noche a la mañana, yo no te puedo decir eso. O sea, que yo primero veo un embarazo, una posible convivencia y las uniones, bueno, más fuertes, te iba a decir más fuertes, pero más fuertes que un hijo de por medio no hay nada, ¿no? Pero si nos basamos en las uniones de casamiento y demás, ¿vale? Ya te diría que en este caso tendrías que esperar. No te lo puedo tampoco pintar fácil con esta persona porque es una persona que su manera de ser es bastante hermética, ¿no? Pero también te digo que yo a lo largo del tiempo te veo que tú vas a saber comprender a esta persona. Que todos esos momentos que tiene en los cuales explota, esas explosiones están llenas de dudas, ni más ni menos. Y esto lo vas a llegar tú a comprender, esto es muy importante que tú lo comprendas. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a ver los sentimientos de esta persona, bien, hacia ti. Tiene un sentimiento fuerte, aunque te diga que somos, fíjate, que aunque te diga o entre líneas o directamente que somos amigos y algo más o algo así, hay un sentimiento. Y esto se va a ir viendo. Mira, yo te voy a decir que esperes unos 3 meses y medio aproximadamente. En esos 3 meses y medio aproximadamente es cuando tú vas a ver los cambios de esta persona y cómo va avanzando esta persona. Hay algo muy importante que tú le aportas a esta persona y es algo que yo creo que te lo va a hacer saber y habla de tranquilidad. Como que tú le brindas esa estabilidad y esa tranquilidad que no ha tenido con ninguna otra persona. ¿Bien? Vamos a seguir. Estoy viendo qué pasará de cara a futuro con vosotros, haciendo una tirada general, ¿ves? Dicen a día de hoy que podría estar todo en la clandestinidad o estar en lo oculto. No voy a hablar de supuestos porque sabéis que no me gusta. A día de hoy es una relación oculta, pero de cara a futuro se avecinan embarazos o algo que os va a unir muchísimo más. Yo te diría que es un embarazo para los que podáis quedar embarazados. Bien, continuaréis con la relación. Hablan de la lucha por la muestra de sentimientos, dice, habrá una lucha por la muestra de sentimientos, pero es cierto que de cara a futuro yo sí veo como esa convivencia entre vosotros y esa estabilidad, ¿bien? Es un proceso, yo quiero que lo entendáis, y yo quiero que entendáis también que no me sale el embarazo y ya nos vamos a vivir juntos, no, hay un embarazo y posiblemente nazca el bebé y luego os iréis a vivir juntos, con el tiempo, esto también quiero que quede claro, bien, pero yo finalmente veo una estabilidad en esta historia, y es lo importante. Entonces, ante tu pregunta de si te conviene esta persona, yo te diría que sí, emocionalmente, esta persona sí te conviene, bien. ¿Qué más, corazones, que deciros? Como siempre que no olvidéis suscribiros a mi canal, que espero que os haya gustado el interactivo, que os animo a que pidáis vuestro interactivo. Y no olvidéis, muy importante, activar la campanita. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.